conceptos filosóficos y religiosos en el ámbito de la cultura occidental, con dos ejemplos de mujeres en Estados Unidos, dentro de la antropología. La filosofía sobrenatural es una perspectiva filosófica o teológica que sostiene que hay entidades más allá o fenómenos que trascienden la propia naturaleza y por lo tanto requieren una explicación o comprensión que va más allá de los propios métodos naturales o científicos. Esta visión puede manifestarse en creencias sobre la intervención divina en la naturaleza, como la existencia de dimensiones espirituales o en sistemas éticos que fundamentan la moralidad en mandatos divinos. Y la sociología sobrenatural es un campo que estudia la existencia, la función y el impacto de las creencias y prácticas sobrenaturales. Entre ellas destacan la religión, la superstición o el pensamiento mágico, es decir, cosas que no se ven a través de los sentidos, con el objetivo de, dentro de las propias sociedades y cómo éstas influyen es en su vida social y la organización comunitaria. Se enfoca en cómo estos fenómenos escapan de la explicación natural, pueden ayudar a mantener la cohesión social, legitimar las estructuras de poder, justificar y fomentar la identidad grupal. Si en la sociología es el estudio de cómo nos comportamos todos, la sociología sobrenatural es un estudio que va más allá, trasciende de la propia naturaleza, con el objetivo de entender cómo estas sociedades tienen su cercanía con estos fenómenos que escapan de la propia explicación natural, cómo los mantienen este fenómeno sobrenatural a estos grupos en esa cohesión social, legitimando las estructuras de poder, justificando también y fomentando al final la identidad grupal con el objetivo de entender qué es la sociología sobrenatural. La sociología sobrenatural es un objetivo de entender que el pensamiento sociológico, que es un estudio de cómo nos comportamos, lo que intenta llevar a cabo en este ámbito la sociología sobrenatural es cómo se comportan estas sociedades o grupos con los fenómenos que son inexistentes en la propia naturaleza o ciencia. La literatura sobrenatural es un género que se basa en temas o situaciones que no podrían ocurrir en el mundo natural o real. ¿Cómo lo lleva a cabo? Pues explorando más allá de lo que sería la naturaleza y el universo observable, a menudo con elementos como fantasmas, magia, demonios o entidades no físicas. Este género puede ser parte de la ficción especulativa y abarca subgéneros como el horror sobrenatural y el drama sobrenatural, que se diferencia por su enfoque en eventos paranormales, pero sin el tono oscuro del horror. Es decir, que la literatura sobrenatural lo que lleva a cabo son estudios y escritos que escriben más allá de lo que sería la naturaleza, los sentidos, que pueden llevar a cabo bueno, pues, temas que hablen de demonios, de magia, de fantasmas, de entidades que no son físicas, de manera de entender una casi una obra ficticia o de ficción especulativa que puede luego dividirse en subgéneros como el horror sobrenatural, el drama sobrenatural, que se diferencia al final en enfoque en eventos paranormales, pero sin el tono oscuro del horror, es decir, llevar casi elementos que serían irreales o que no existen a través de los sentidos. En torno al arte sobrenatural se refiere a las expresiones artísticas que exploran o representan lo que trasciende el mundo físico y la comprensión racional, como el espiritual, lo divino o lo esotérico. Aunque, bueno, aunque también, claro, sería casi una explicación de entender que el arte sobrenatural es explicaciones que no, o arte que no se lleva a través de los sentidos, como que las obras abarca que buscan una conexión más profunda, como la espiritualidad, aquellas que manifiestan creencias y mensajes cifrados relacionados con saberes ocultos, como las alegorías herméticas del Renacimiento. Es decir, la manera de entender el arte sobrenatural es entender un arte que está más allá de la propia naturaleza o ciencia y que lo único que intentan explicar son cosas que son del espíritu, que sería la espiritualidad, lo, las propias creencias religiosas, los saberes ocultos que hay entre ellos, sobre todo como sucedió en el Renacimiento, porque el Renacimiento no es solo la recuperación al final del ser humano por encima de todo. Dios ya en la Edad Media va desapareciendo y el ser humano es el centro del universo y el estudio. O sea, en el Renacimiento hasta bien entrado al siglo XVIII y en muchos países hasta bien entrado al siglo XX, sobre todo países del sur, no se lleva a cabo, bueno, pues creencias más empíricas. La psicología sobrenatural es un término, no es una disciplina, pero se refiere al estudio de la experiencia y el comportamiento humano en relación con lo sobrenatural, lo cual es abordado por ramas como la psicología anomalística y la parapsicología. Estas investigaciones buscan entender por qué las personas creen en fenómenos paranormales y cómo estas creencias influyen en su bienestar psicológico, a menudo explorando explicaciones como sesgos cognitivos, sugestión y el pensamiento mágico. Entender la psicología sobrenatural es entender que no es una materia en sí, es un término que explica la experiencia del comportamiento humano en relación con todo lo que sea sobrenatural.
cómo pues, la psicología anomalística, la parapsicología e intelectuales abordan investigaciones para entender por qué las personas creen más allá de los fenómenos paranormales que existen y esas creencias cómo van influyendo en su bienestar psicológico. Y van explorando explicaciones como los intelectuales a través de los sesgos cognitivos, la sugestión, el pensamiento mágico, pues entidades al final que son eh, como irracionales para los propios bueno, los sentidos, el mundo sensible. La psiquiatría sobrenatural no es una disciplina reconocida, se refiere más bien a la forma en que las culturas antiguas y algunas sociedades explican la enfermedad mental a través de la posesión espiritual o la influencia divina, contrastando con el enfoque científico moderno de la psiquiatría. La creencia en lo sobrenatural puede ser un intento de explicar fenómenos desconocidos y los investigadores estudian las propias bases psicológicas de estas creencias, pero no como un campo clínico. Claro, la psiquiatría sobrenatural no es una disciplina, igual que la psicología sobrenatural, son términos que se refiere más a cómo las culturas antiguas, es decir, más bien a las culturas antiguas, cómo se van formando y algunas sociedades explican la enfermedad mental a través de la posesión espiritual o la influencia divina, que contrasta al final con el enfoque científico moderno que es de la psiquiatría o de la psicología, que sería lo empírico. Entonces, claro, sí, la creencia en lo sobrenatural pues, es un intento de explicar fenómenos desconocidos que no existen a través de de los propios sentidos, pero que los investigadores sí los explican, los estudian, los intentan comprender con bases psicológicas de esta creencia, pero que no es un campo clínico científicamente. El sobrenaturalismo es una cosmovisión que da especial importancia a fenómenos que están más allá de lo observable y explicable por las leyes naturales, como la existencia en lo divino, los ángeles, los demonios, los milagros, la vida espiritual. Es la creencia en que existe una realidad superior al mundo material y que ésta puede influir en él. Es decir, que el sobrenaturalismo es la creencia de que el mundo real es secundario y que lo que es importante sería el mundo espiritual, es decir, lo divino, todo lo que está más allá de nuestros sentidos y que no se ve a través de el mundo sensible, sino del mundo inteligible. Por ello, la realidad material está en un segundo plano y que esta propia influye o puede influir en él. El naturalismo filosófico es totalmente lo contrario, es lo opuesto, porque según lo que postula es que la naturaleza es la única realidad existente y que todo fenómeno, incluyendo los seres humanos y sus manifestaciones, pueden ser explicado a través de leyes naturales. Niega la existencia de todo lo sobrenatural, trascendente y enfatiza en la ciencia como el método válido para entender el mundo. Es decir, para el naturalismo filosófico totalmente opuesto al sobrenaturalismo es que lo que lleva a cabo es que la naturaleza es lo prioritario y que todo lo demás que se lleve a cabo a través del mundo natural no se puede explicar. Entonces, lo que valida es que el, el ámbito científico es lo correcto para comprender el mundo. La ética sobrenatural es aquella que basa los principios morales en una fuente que trasciende lo natural y lo humano, generalmente Dios, considerando que lo bueno es lo que Él manda y que la vida virtuosa consiste en actuar según su voluntad. Esta perspectiva moral, también conocida como sobrenaturalismo o teoría del mandato divino, considera la moralidad y la conducta adecuada se deriva de una realidad o poder divino superior. La ética sobrenatural es aquella que basa los principios en una fuente que trasciende lo natural y lo humano, es decir, que es Dios y que Dios todo lo que manda es lo positivo, lo bueno y que según lo que manda hay que actuar sobre lo que dice la ética sobrenatural, la deidad. De ahí que se conozca como sobrenaturalismo, que es todo lo que está más allá del mundo natural, de la naturaleza o de la ciencia, o teoría del mandato divino. Y considera la ética sobrenatural, la moralidad y la conducta adecuada se deriva de una realidad o poder divino superior. Es decir, hay algo que está por encima de la propia realidad o espacio terrenal. La moral sobrenatural es un conjunto de principios y valores morales que trascienden la naturaleza humana, elevándose por encima de la moral natural al ser inspirados y sostenidos por la gracia divina y las virtudes infusas, como la fe, la esperanza y la claridad, y se define como una participación de la santidad y amistad divina que orienta al hombre hacia un fin que excede la capacidad natural, permitiendo vivir en consonancia con Dios y alcanzar la plenitud de su ámbito. Al final, la moral sobrenatural es el ámbito de la moralidad, del pensamiento, como la ética, que tiene un objetivo de que toda la moral natural está por debajo de la gracia divina, las virtudes infusas, que sería la fe, la esperanza y la claridad, y que toda esa participación de la santidad por parte y la amistad divina es lo que orienta a que el ser humano crea en que hay algo más allá de la propia capacidad natural, que sería la manera de vivir con Dios y con Él, el ser supremo, sería alcanzar la plenitud y no la naturaleza.
La psicología anómala se centra en el estudio del comportamiento y la experiencia humana relacionados con lo que se considera paranormal, como la creencia en fantasmas o fenómenos. ¿Qué es la psicología anómala? Estudios que realizan cómo el ser humano se comporta, su experiencia que ha tenido con aquello que no sería lo normal, que es paranormal, que está más allá de la realidad. ¿Qué es? Creen en fenómenos, en fantasmas. La parapsicología investiga fenómenos paranormales y supuestas habilidades psíquicas como la telepatía, la telequinesis y otros eventos que parecen estar fuera de la lógica humana y la comprensión científica. La parapsicología lo que estudia son aquellos fenómenos que están más allá de la lógica humana y la comprensión científica por el ámbito de la psicología, que sería estudiar fenómenos paranormales como la telepatía, los telequines o cualquier otro tipo de evento que está fuera de la racionalidad humana, que sería la irracionalidad. El socialismo humanista es una corriente de pensamiento que integra los principios humanistas de desarrollo humano pleno y ético con los objetivos del socialismo. ¿Cómo? En la cual el socialismo ¿qué busca? Una sociedad justa, equitativa, libre, donde el bienestar individual y la comunidad sea lo prioritario, promoviendo al final la igualdad, la cooperación y el acceso a la educación y la salud para el pleno despliegue de las capacidades humanas. Si el socialismo humanista es que el centro del universo es que el ser humano es lo principal, el socialismo lo que quiere es que haya una sociedad igualitaria, ¿no? Que es equitativa, libre, justa, donde la bienestar, donde lo principal de ello sería el bienestar individual y luego colectivo. ¿Cómo? Pues proponiendo la igualdad, la cooperación, el acceso a la educación, la salud, con el objetivo de que siempre las capacidades humanas estén por el estudio y por encima. El anarquismo humanista, aunque no es un término filosófico, lo que especifica el anarquismo es que si el anarquismo lo que quiere es abolir el Estado, que es la abolición del Estado y las jerarquías coercitivas, el humanismo defiende al ser humano, que sería la dignidad, la libertad y el valor intrínseco del ser humano. En esencia, es una visión anarquista que pone en énfasis los principios humanistas como la autonomía, la racionalidad, la capacidad de transformación social del individuo. Porque explicar el socialismo humanista y el anarquismo humanista es centrar la figura del ser humano, pero con las teorías del socialismo y del anarquismo. El anarquismo lo que busca es romper directamente el Estado capitalista burgués por un Estado en el que se viva en comunas, una abolición del Estado, las jerarquías coercitivas, y el humanismo lo que defiende es que el ser humano tiene dignidad, libertad y valor intrínseco y que eso no se le puede quitar esas esencias o esos conceptos que tiene. Por ello, la visión anarquista, al final, dentro del ámbito del principio humanista, es que el ser humano tiene que ser autónomo, es decir, la autonomía, la racionalidad, que es decir, tener razón, y la capacidad de transformación social del individuo, es decir, que el ser humano es lo prioritario para llevar a cabo pues, unos cambios en las sociedades anarquistas o socialistas, siendo la principal figura. A partir de ahí ya son críticos con el capitalismo y el Estado burgués del siglo XIX. ¿Qué estudia la teología? El estudio sistemático de Dios y las creencias religiosas, analizando la naturaleza de la divinidad, la fe y la experiencia religiosa. Es lo que estudia la teología, se encarga de estudios sobre naturales que están más allá de la naturaleza, pues es Dios, las creencias religiosas, analiza la naturaleza de la divinidad, la fe, la experiencia religiosa, se basa en textos sagrados, la tradición y el magisterio de la Iglesia y se manifiesta en diversas ramas como la teología sistemática, que se encarga de la organización de doctrinas como la teología sistemática, la teología moral es el comportamiento nuestro con la religión, la teología bíblica es interpretar las escrituras, porque la teología que estudia a Dios, a las creencias religiosas, analiza la naturaleza de la divinidad, la fe y la experiencia religiosa, es lo que analiza, lo más importante. Y luego se centra en los textos sagrados, la tradición y el magisterio de la Iglesia, y luego en diferentes tipos de corrientes dentro de la teología. La teología sistemática, como he dicho, es organizar las doctrinas. La teología moral es el comportamiento moral dentro de la religión. La teología bíblica es la interpretación al final de las escrituras y cómo se interpretan los teólogos. Y la teología filosófica es la disciplina que emplea métodos de la filosofía para estudiar conceptos teológicos y la existencia de Dios. Aquí ya utiliza la razón para comprender verdades divinas en lugar de únicamente de la revelación o la fe. Es decir, si la teología lo que intenta es llevar a cabo la fe, la creencia en la fe y toda la fe y que con la fe ya estás cerca de Dios, la teología filosófica no. Con la fe no, necesito a una verdad razonable para entender si Dios existe o no existe, como han hablado muchos teólogos, filósofos, y claro, ahí ya se enfoca en temas, por ejemplo, si existe la naturaleza de Dios, el problema del mal, vida después de la muerte, la relación entre la fe y la razón, totalmente diferentes. Si la teología es el estudio directamente de Dios que se acerca a la naturaleza de la divinidad, de la fe y la experiencia religiosa,
Con la teología tú tienes fe, pues ya crees en Dios. La teología filosófica no. Tú puedes tener fe, pero para tener fe tienes que tener razón y la razón te tiene que dar explicaciones sobre la existencia de Dios y si Dios al final te revela que existe o no existe, eso ya es tu propio enfoque. En cambio, la teología es un enfoque directamente de que si tienes fe ya hay creencia en la divinidad. En la teología filosófica, tienes fe, vale, voy a razonar por qué tengo y si Dios es el creador de la naturaleza, por qué hay un mal, por qué hay más allá del alma cuando ya desaparecemos, nuestro alma se acerca a la deidad o la relación entre fe y razón, que es lo más importante dentro de este pensamiento filosófico. La teología literaria es el diálogo y análisis de la teología, es estudiar a Dios y la fe a través de las obras literarias, buscando entender la relación entre lo divino y lo humano, la fe y las diversas expresiones culturales. Este campo permite encontrar nuevas formas de comprensión con la fe, analizar textos sagrados y seculares desde una perspectiva literaria y usar la literatura como una otredad que enriquece la reflexión teológica. La teología literaria es como la filosofía, lo que pasa es que la filosofía se hace preguntas más acordes en torno a la existencia de Dios, el mal, si el ser humano está cerca o no de la divinidad a través de la razón por la fe. La teología literaria es, sí, también hay reflexión, porque hay que comprender qué es lo divino, qué es lo humano, qué es la fe y las diversas expresiones culturales que tenemos cada persona, cómo podemos encontrar esas nuevas formas de comprensión en torno a la fe. Analizamos los textos sagrados, como hacen los propios escritores dentro de la religión literaria y también seculares, desde una perspectiva ya más literaria, y entender luego la literatura más reflexionando sobre el ámbito de cómo esa otra edad va enriqueciendo la reflexión teológica. La teología artística o teología estética, que investiga la relación entre arte y religión, considerando que ambos son facetas de una misma realidad y utilizan categorías teológicas en la creación artística para expresar lo trascendente. También se refiere al arte que surge de una inspiración religiosa, como el arte cristiano, o al estudio de cómo el arte funciona como una imagen de Dios, que sería la teoiconía, aportando una perspectiva más allá del lenguaje que permite a la fe buscar y expresar lo inefable. Pues el arte, al final, en la teología es algo parecido que la literatura, es investigar, es unir el arte y religión, entender al final que las dos facetas son la misma realidad de la vida y que ambas tienen la misma función de que van a comprender que la fe está dentro del arte, aunque luego puede ser que se inspire solo en el ámbito religioso, como el arte cristiano, o que se centre solo en la imagen de Dios, que es la teoiconía, que es aportando una perspectiva incluso más allá del lenguaje que permite a la fe buscar y expresarlo inefable, es decir, aquello que no existe e intentar que ese artista lleve a cabo una explicación con lo que no existe, pero intentarlo explicar para que pueda ser entendido por la gran mayoría de las personas. La teología sociológica es un enfoque de estudio que aplica los métodos y teorías de la sociología para examinar la religión, la teología y su impacto en la sociedad, buscando comprender la compleja relación entre las creencias y prácticas religiosas y las estructuras e instituciones sociales. Se ha dado un interés creciente por aplicar métodos sociológicos a estudios teológicos, especialmente en el campo de los estudios bíblicos, con el fin de discernir y comprender las repercusiones de la fe en la sociedad. ¿Qué hace la teología sociológica? Unir la religión, la teología, con el impacto de la sociedad. Es decir, que lo que intenta al final la teología sociológica es explicar qué relación hay entre las creencias, las prácticas religiosas y todas las estructuras e instituciones sociales con el objetivo de comprender esos estudios teológicos, como dentro de los estudios bíblicos. Al final, el objetivo es discernir y comprender las repercusiones que tiene la fe en el ámbito social, que es un estudio casi entender la religión con la propia sociedad. Y la teología histórica es una rama de la teología que estudia el desarrollo de las ideas y creencias cristianas a lo largo del tiempo, analizando cómo se han interpretado y enseñado las doctrinas a través de la historia de la Iglesia. Se enfoca en examinar las obras de los teólogos pasados, sus pensamientos sobre temas bíblicos y cómo sus ideas evolucionaron y se transmitieron. La teología histórica, al final, lo que es un estudio, un recorrido histórico desde el comienzo de la teología para entender los diferentes teólogos y filósofos dentro del ámbito religioso con el objetivo de comprender su pensamiento en los temas bíblicos y cómo esas ideas fueron evolucionando y se transmitieron a lo largo de los siglos, que es un estudio casi como la filosofía. La filosofía tiene un recorrido histórico, la teología también tiene un recorrido histórico desde el comienzo de la Edad Antigua hasta la actualidad, en la cual muchos de los teólogos han llevado a cabo ideas, pensamientos y han ido evolucionando sus ideas y transmitiéndolas a las futuras generaciones desde el periodo antiguo, que es
greco-latino, es decir, antigua Grecia y antigua Roma, o Grecia y Roma, hasta la teología psicológica. Es un campo que integra los principios de la psicología y la teología para comprender la experiencia humana desde una perspectiva tanto secular como espiritual y que se centra en la aplicación de conocimientos psicológicos más para el estudio y la práctica religiosa. Al final lo que busca es entender ese pensamiento más profundo de cada conducta humana, la espiritualidad y el alma, y aplicándolo a la vida moral y a la cura del alma. El objetivo al final de la psicología y la teología, en el ámbito de la teología psicológica, es comprender cómo la experiencia humana se lleva a cabo desde esa perspectiva, por un lado secular, como por el otro espiritual, y que se centra en esos conocimientos psicológicos para extender y realizar un estudio y práctica religiosa en el cual hay un entendimiento entre ambas materias. ¿Cómo? Profundamente para comprender la conducta de cada persona, a través de la espiritualidad, el alma y luego cómo se aplica a la vida moral y a la cura del alma con el objetivo de que qué términos científicos y religiosos se pueden entender para comprender cómo es la psique de esa persona que cree en la religión o que tiene fe. La teología psiquiátrica se refiere a la intersección entre la teología, el estudio de la fe y lo divino, y la psiquiatría, la rama de la medicina que se enfoca en la salud mental. Este área busca integrar ambas disciplinas para comprender la experiencia, incluyendo el sufrimiento, la espiritualidad y los trastornos mentales, reconociendo que la fe puede ser una fuente de bienestar, pero también puede verse afectada por la enfermedad mental. Hablar de la teología psiquiátrica es unir el ámbito del pensamiento religioso, la teología, fe, lo divino, la psiquiatría, que es la rama del ámbito de la medicina, de la ciencia, de lo empírico, igual que la psicología, que se enfoca a la psiquiatría en la salud mental. Con este pensamiento, esta forma de entender este tipo de concepto es que ambas disciplinas lo que intentan es comprender la experiencia de cada persona, como ello sería el sufrimiento, la espiritualidad, los trastornos mentales, que al final lo que hace es que la fe puede ser un punto de partida para tener en esa persona un bienestar pues positivo, aunque también esa propia fe puede provocarle trastornos mentales y entonces tengan que llevar a cabo un ámbito más científico dentro de la psiquiatría. La ética teológica o teología moral es la rama de la teología que estudia las acciones humanas a la luz de la fe y las verdades reveladas, ordenándolas según la voluntad de Dios. Se centra en las implicaciones de la fe en el comportamiento del creyente, utilizando a Cristo como norma y fundamento y considerando la práctica del bien y la caridad como expresión de la fe. La ética teológica, la teología moral, es un concepto dentro del ámbito de la filosofía, que lo que estudia es que las acciones humanas a la luz de la fe y que las verdades reveladas todas vienen según la voluntad de Dios. El Ser Supremo es el que te da ese comportamiento para que tú te comportes bien en el ámbito terrenal. Y luego lo que se centra es en las implicaciones de la fe en el comportamiento del creyente, utilizando siempre a Cristo como la norma y el fundamento y considerando la práctica del bien y la caridad como la expresión de la fe. Es decir, el objetivo al final de la ética o la moral es que tu comportamiento esté siempre basado en que Dios te da una serie de pautas y tú las tienes que llevar a cabo siempre aplicando el bien. Y Cristo es el principal eh, bueno, la principal figura que es la norma tuya por parte de ser una persona creyente y el fundamento. A partir de ahí tú practicas el bien, la caridad con todo el mundo, pero siempre con la fe cristiana. La psicología pastoral aplica la teología y la psicología para el proceso de cura del alma y la búsqueda de la redención, especialmente en el contexto cristiano. Unir teología y psicología, como sucede, es para que se cure el alma y buscar la redención, sobre todo en el contexto pensamiento cristiano. La ética naturalista es la postura filosófica que afirma que los juicios morales se refieren a características objetivas del mundo natural, que pueden ser determinadas a través de la observación empírica y el razonamiento científico. Según esta teoría, lo que es moralmente bueno o malo está ligado a hechos empíricos del mundo, con estados psicológicos, comportamientos o características biológicas en lugar de depender de opiniones o de entidades sobrenaturales. La ética naturalista es que si tú haces el bien o el mal, eso va a repercutir en ti mismo, es decir, en un concepto empírico en la cual el mundo natural va a llevar a cabo una serie de reglas que tú las vas a tener que cumplir. Entonces ya esa observación empírica, ese razonamiento científico es lo que te basa en el que tú vas a hacer el bien o el mal y los hechos empíricos te van a ir mirando o juzgando, como se diría, con esos estados psicológicos que tengas tú y comportamientos y características biológicas propias e internas. Que eso quiere decir que tú tendrás que elegir y tendrás que hacer el bien o el mal por tu decisión, no porque te lo diga alguien, tú tienes que hacer esto para que te lo dicen a alguien, no. Tú
vas a hacer lo que tú quieras y tú y tus circunstancias serán las que repercuten en el futuro tuyo. Si tú haces una serie de cosas bien, en el futuro tendrás o vas a tener perspectivas positivas. Si lo haces mal, las perspectivas van a ser todo lo contrario, negativas. Y no de que alguien te diga externa, tú esto no lo puedes hacer, no, no, eso será tu problema y si te sale bien, fenomenal, y es algo positivo y si te sale mal, pues vas a tener un problema. Por ello, cuando te dicen de que son la ética sobrenatural, que es que todo está más allá del Dios y que Dios es el que te va a juzgar por los hechos que hagas tú, la ética naturalista no, la ética naturalista te va a juzgar la propia naturaleza, en la cual te va a decir, te da una serie de herramientas y tú vas a tener que aplicarlas. Que luego las apliques bien o mal, eso va a ser tu problema. Y ahí es cuando tu camino lo vas a ir moldeando. Como la moral naturalista, es la postura filosófica que sostiene que los juicios éticos y los valores morales se basan en hechos del mundo natural, independientemente de la intervención de lo sobrenatural. Las verdades morales se consideran objetivos y se pueden describir y comprender a través de la observación y el razonamiento científico o empírico, a diferencia de las ideas religiosas o trascendentes. Es decir, lo mismo, la moral es tu comportamiento, va a depender de cómo te comportes tú individualmente, colectivamente, y a partir de ahí todos tus hechos van a ir mirando y jugándote y diciendo, bueno, pues si haces el mal, te va a tocar a lo mejor pues acarrear ciertas cosas negativas y si haces el bien, cosas positivas. Por eso lo que yo digo, la manera de entender a las personas es complicado. Lo que pasa es que el problema es que como el ser humano somos muy individuales y nos da lo mismo todo, nos da lo mismo, pasa con la filosofía y otros conceptos, al final entendemos que la ética naturalista y la moral naturalista es tú puedes hacer lo que te dé la gana, sí, tú tienes el libre albedrío, como habla la religión, pero claro, el libre albedrío de la religión es que Dios te deja una serie de conceptos y tú los tienes que cumplir, si no, puede ser que haya un problema en el ámbito de lo sobrenatural, del mundo el mundo de las deidades, de la religión, el ámbito naturalista, que es empírico, es tu objeción, tu forma de entender el mundo, que tendrás el camino, eliges un par de caminos, y si tú eliges el bien, vas por el buen camino, y si eliges el mal, puedes ir por el mal camino, valga la redundancia, de los mismos que he explicado. Esto no quiere decir que luego cada uno, porque la vida va moldeándose. Entonces, yo siempre lo que digo es que siempre hay que respetar. Y esto pasa en parejas, sobre todo, porque luego, cuando no respetas o no cuidas a la persona, la ética y la moral son lo que te van juzgando en la vida. Y la vida al final, en torno a la ética, que se dice mucho, bueno, es que la ética y la moral tienen mucho que ver con la vida. Sí tienen que ver con la vida, pero los conceptos nada tienen que ver. Porque la vida es una manera y entender la ética y la moral es otra. Son conocimientos científicos, filosóficos, empíricos que son importantes en tu propia personalidad individual. Luego ya cada cual tendrá su propia opinión y podrá discrepar de la que diga yo o cualquier otra por entender qué es el ámbito naturalista, sobrenatural, en los campos científicos, eh, biológicos o dentro de las ciencias sociales. La economía naturalista utiliza principios de la economía para explicar fenómenos de la vida cotidiana a través de un enfoque didáctico y análogo. También puede referirse a la antigua noción de economía de la naturaleza, que buscaba clasificar especies para entender la variedad natural, concepto precursor de la ecología. La economía naturalista lo que se centra es en la economía para explicar los fenómenos de la vida cotidiana a través de un enfoque didáctico y análogo, es decir, es explicar la economía como es en realidad a través de los objetivos, aunque luego se puede explicar de otra manera, con otro concepto. ¿Qué es la economía de la naturaleza? Pues buscar clasificar las especies para entender la variedad natural, que sería al final algo relacionado con el ámbito de la ecología, que es como tenemos que entender que sería el ámbito económico con la naturaleza. La paleoneurología es una disciplina científica que estudia la evolución del cerebro de los animales extintos, combinando la neurología y la paleontología. Dado que los tejidos blandos no suelen fosilizar, los paleoneurólogos analizan la morfología de la cavidad craneal, que es el endocráneo, para inferir el tamaño cerebral, la forma de los lóbulos y la estructura del sistema vascular. Para ello se utilizan técnicas como la tomografía computarizada para crear moldes endocraneales digitales y analizar estos fósiles con herramientas de anatomía digital y estadística. Al final, la paleoneurología, que es al final la combinación entre el ámbito de la neurología y la paleontología, con el objetivo de entender cómo vivían y cómo se movían los animales extintos para comprender qué estructuras tenían, cómo vivieron, por ejemplo, en las épocas de las glaciaciones o en otro tipo de épocas más húmedas, más templadas, más cálidas, con el objetivo, bueno, pues de llevar a cabo herramientas tecnológicas que sirven para comprender la prehistoria
al final de cualquier fauna o de la flora, con el objetivo de, bueno, que sea más comprensible por parte de bueno, del resto de los ciudadanos. ¿Y quién fueron dos ejemplos como Helen Fisher, que fue antropóloga y bióloga estadounidense? Su obra es Anatomía del amor, que es historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio de 1992. Una mujer que habló del amor, de ciertas cosas, de que el amor no se puede, bueno, pues a veces no tiene mucho sentido. Yo creo que es que el amor no es que se tenga sentido, es que cuando tomas a una persona y la quieres, el amor son sentimientos, no es algo analítico. El problema es que, claro, estamos siempre mirando, siempre que hay que hablar de lo analítico y analizar las estructuras. Yo es que pensando al final que si tú amas a una persona, la quieres, la vas a querer siempre toda la vida y la vas a entender y si quieres hablar con ella lo puedes hablar y comprender sus propios pensamientos y sus propios sentimientos y sus propias ideas. Y en torno a Tilly Endiger fue paleontóloga germano-estadounidense, fundadora de la paleoneurología, que es lo que he explicado ahí anteriormente, antes que de los dos ejemplos femeninos, muy importantes para el estudio de la prehistoria también y del ámbito de las ciencias naturales. La antropología teológica es una rama de la teología que estudia al ser humano desde una perspectiva cristiana a la luz de la revelación divina. Busca comprender la naturaleza, el origen, destino y relación del hombre con Dios y se centra en temas como la creación a imagen de Dios, el pecado original, la gracia y la salvación en Cristo y la vocación del hombre en la comunicación con Dios. La antropología teológica lo que intenta llevar a cabo es un estudio casi del ser humano desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo? A través de la luz de la revelación divina. Ahí lo que intenta al final este concepto es comprender la naturaleza, el origen, el destino y la relación que tenemos los seres humanos o el ser humano con Dios. Y para ello pues, se centra en temas como la creación a imagen de Dios, es decir, el hombre tiene que ser igual que Dios, el pecado original, la gracia, la salvación en Cristo y la vocación del hombre a la comunión de Dios. Todo está relacionado con que el ser humano está cercano al pensamiento de la deidad, es decir, al ser superior. William Paley fue filósofo, teólogo y apologista británico, muy importante en la cultura inglesa del periodo de la Edad Moderna. La teleología es el estudio de las causas finales, es decir, se refiere al estudio de los fines o propósitos de las cosas o de los seres o la doctrina que postula que toda la naturaleza existe con un propósito o meta. El término proviene del latín telos, que es fin o propósito, y logos, que es estudio, tratado. La teología explica la realidad en función de su fin y es un concepto presente en la filosofía desde la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles, y ha sido fundamental en la metafísica y la teología. La teleología al final es un concepto en el cual que todo es un estudio de que hay fines y propósitos por parte de las cosas o de los seres o una doctrina que al final postula que toda la naturaleza tiene un fin o que existe una meta y que esa meta es la que se cumple. Si los seres vivos tenemos una serie de metas, o los humanos, vamos naciendo, vamos trabajando, vamos moviéndonos en el mundo y ahí entendemos que luego lo que intenta explicar la teleología es que todo pensamiento, toda realidad tiene un fin. Y es un concepto presente en la filosofía desde la antigüedad, es decir, estamos hablando de la época de Grecia. Ya Platón y Aristóteles lo habían explicado y ha sido fundamental en la metafísica y la teología. Es decir, la teleología es un concepto de que todo en este mundo tiene un fin, ya sea una piedra, un animal, un ser humano, una planta, y que ese fin es un propósito, que nace, va creciendo y, por ejemplo, los seres humanos tenemos una serie de pautas, tenemos que bueno, pues vivir, trabajar y llevar a cabo una serie de formas laborables con el objetivo de tener futuro para, bueno, las siguientes generaciones. La teología sobrenatural es la reflexión sobre Dios y la realidad basada en la fe, la revelación y la gracia y que busca comprender el destino último del ser humano en comunión con Dios, un fin que trasciende la capacidad de la razón humana natural. Totalmente opuesto es la teología natural, que se basa en la razón y la observación del mundo natural para conocer a Dios, sin recurrir a la revelación divina. La teología sobrenatural lo que intenta llevar a cabo es que no hay nada más que si tú tienes fe, crees en Dios y ya esa fe se basa en Dios y que Dios es lo más importante y es tu revelación y la gracia. Y ahí lo único que intenta es comprender ya el destino final del ser humano en esa comunión con Dios.
De ahí que toda la razón natural que tenemos la perdemos porque nos basamos en que Dios es nuestro fin. La teología naturalista o teología natural es totalmente lo contrario. Primero, que la teología natural lo que se basa es en la razón y la observación del mundo natural para conocer a Dios, sin recurrir a la revelación divina. La teología sobrenatural es la revelación divina, es decir, Dios es lo más importante y si tenemos fe, ya estamos en Dios, que eso sería la teología. La teología es la creencia en Dios. Si tú tienes fe, crees en Dios. La teología filosófica es, vale, yo voy a intentar comprender qué es la fe. Los teólogos filósofos intentan llevar a cabo qué es la comprensión de la fe, qué es la fe y cómo puedo llevar a cabo yo la fe para creer en esa deidad. Si puedo entender, pero para ello necesito primero mi razonamiento para entender lo que es el ser supremo. De ahí que la teología naturalista, la teología natural es una rama de la filosofía y la teología que busca conocer a Dios y sus atributos a través de la sola razón humana, la observación de la naturaleza y la filosofía, en lugar de basarse en la revelación divina o las escrituras sagradas. Se diferencia de la teología sobrenatural o revelada al no recurrir a lo que se considera un conocimiento especial o milagroso. Totalmente opuesto. La teología naturalista, la teología natural, lo que intenta llevar a cabo es una observación de que sí, vale, yo creo en Dios, pero para ello tengo fe, pero necesito una razón en creer en ese ser supremo. La teología sobrenatural no necesito ninguna razón natural para creer en ese Dios. Con la fe ya me vale, ya me acerco a la deidad y con ello sobra. La teología naturalista no. La teología naturalista lo que se intenta es llevar a cabo un pensamiento. La teología natural es un pensamiento de hay un razonamiento, Dios está ahí, pero yo tengo que razonar, como hicieron los teólogos, para comprender si esa deidad existe o no y acercarse a ese pensamiento cristiano. Como hablaron, pues eso, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y otros tantos filósofos y pensadores e intelectuales medievales. Para entender el humanismo marxista, que es un movimiento filosófico, hay que entender lo que es el marxismo. Porque el marxismo lo que interpreta es una ruptura total y una crítica hacia el capitalismo y hacia el Estado burgués. De hablar del concepto humanismo marxista es un movimiento filosófico que interpreta más desde una perspectiva humanista, enfatizando la emancipación humana, la superación de la alienación y la búsqueda de una sociedad que permite el pleno desarrollo del ser humano. Se centra en la propia idea de que los seres humanos son actores principales en la historia, capaces de transformar su realidad y de alcanzar una deliberación total del control capitalista y de otras formas de opresión. Si el mundo del capitalismo para el marxismo es corrupción, opresión por parte de los burgueses a los obreros, eh, un mundo en crisis, en sí, porque según el marxismo, el capitalismo es lo que ha provocado y el Estado burgués que haya crisis y que haya opresión hacia los obreros y los trabajadores, lo que intenta llevar a cabo en el humanismo marxista para entenderlo es que el ser humano tiene que ser libre, tiene que emanciparse, tiene que superar la alienación, tiene que buscar también que la sociedad le permita el desarrollo pleno en su persona, es decir, libre, emanciparse, entender de que la sociedad capitalista burguesa es un problema, que no te puedes librar porque te explota por parte de los empresarios. Entonces, claro, al final el humanismo marxista lo que habla más igual es que los principales actores son los seres humanos en la historia, que son los que pueden transformar la realidad y de alcanzar una liberación total del control capitalista y de todas formas de opresión. Es decir, directamente los seres humanos son los que pueden conseguir que el capitalismo y el Estado burgués caiga a través de un nuevo pensamiento económico y político en una sociedad. El comunismo humanista es un concepto que combina el enfoque humanista con el comunismo, enfatizando la transformación de la sociedad para superar el dominio capitalista y crear un sistema más humano, centrado en valores como la razón y la dignidad de las personas, sin recurrir a soluciones sobrenaturales. Se basa en la idea de que las transformaciones sociales son un producto de la acción humana para alcanzar una sociedad más justa y libre. Y el comunismo es muy parecido al humanismo marxista, el concepto en el cual se, se enfoca o se lleva a cabo en el término humanista es que el comunismo lo que intenta llevar a cabo es que la sociedad se transforme para superar todo el dominio capitalista y crear un sistema mucho más humano. Si el capitalismo, el Estado burgués es el culpable de todo, los empresarios son corruptos, oprimen a los trabajadores y a los obreros, lo que tienen que llevar a cabo es un término humanista de que el ser humano tiene que ser libre, emanciparse del poder capitalista y burgués y centrarse en aquellos valores como la razón y la dignidad de todas las personas, sin llevar a cabo ideas sobrenaturales que estén más allá del mundo
material, basado en que esta idea de que las transformaciones sociales son el producto de la acción de los humanos, por ello son los actores, y con el ser humano como actor, o los seres humanos como actores, son los que van a alcanzar que la futura sociedad, que ya no va a querer ser capitalista y sea pues marxista o comunista, sea mucho más justa y libre. Pero el problema es que luego pasa los diferentes términos económicos y políticos que suceden con el marxismo y el socialismo. Esto no quiere decir que en el ámbito al final sí, el ser humano es libre, puede hacer lo que quiera, pero luego el problema es que la teoría marxista rompe con todo ello, porque el marxismo lo que quiere es romper con las estructuras de poder de los que gobiernan, que es el capitalismo y la burguesía. El naturalismo psicológico hace referencia a la aplicación de principios naturalistas a la psicología, buscando explorar la conducta humana mediante causas naturales, biológicas, ambientales, genéticas, y rechazando explicaciones sobrenaturales o trascendentes. Este enfoque se refleja en la literatura, donde el naturalismo literario busca retratar la realidad con objetividad documental, analizando las causas de las acciones humanas y considerando los factores que las determinan según las ideas científicas. El naturalismo psicológico lo que hace referencia es aplicar los métodos naturalistas en la psicología y lo que busca es entender la mente humana o la conducta humana mediante qué, las causas naturales. ¿Cómo qué? Porque el ser humano tiene causas naturales como la biología, el ambiente en el que se rodea, la genética también, y rechaza aquellas explicaciones que son sobrenaturales, trascendentes, que están más allá del mundo material o la propia realidad. De ahí que la literatura sea el mayor reflejo dentro del naturalismo literario, porque lo que hace la literatura en el naturalismo, en el realismo, es retratar la vida y tal, y como la ven los propios intelectuales y escritores del momento, con una objetividad documental casi eh, clara, concisa y directa, analizando las causas de las acciones humanas y considerando los factores que las determinan también, porque van analizando cómo el ser humano lleva a cabo sus acciones, cómo se comporta, los factores que determinan si va con una estructura y con ese pensamiento, las ideas científicas que se basan en ese ámbito de que el naturalismo es una manera de entender lo que es la vida real y cómo actúan y cómo se van comportando los grupos sociales o individual cada persona. El naturalismo psiquiátrico es un enfoque para entender las enfermedades mentales que busca explicaciones dentro de la naturaleza, rechazando causas sobrenaturales o trascendentes, y se centra en identificar a los enfermos mentales buscando la raíz del problema en la propia realidad. Esta perspectiva surgió como un interés médico por la descripción y el estudio de las anormalidades mentales, aunque en sus inicios consideraba estas afecciones como distintas como incontrolables. El naturalismo psiquiátrico lo que intenta es entender a cabo pensamientos de cómo esas enfermedades mentales se pueden llevar por explicaciones dentro de la propia naturaleza, rechazando causas que están más allá del mundo de lo material o del mundo sensible o de los sentidos o trascendentes, y que lo que intentan es identificarlos a los enfermos mentales. ¿Cómo? La raíz del problema, ¿cuál es? Pues la propia realidad. Si esa persona tiene un problema, pues los científicos psiquiátricos lo llevan a cabo, lo estudian y lo analizan. Esta perspectiva surgió como un interés médico por la descripción y el estudio de las anormalidades mentales. También, en sus inicios consideraba estas afecciones como distintas y a la vez incontrolables. Es decir, que el naturalismo psicológico y el naturalismo psiquiátrico lo que intentan llevar a cabo son estructuras dentro del ámbito del conocimiento del pensamiento con el objetivo de entender los problemas de la psique humana y de las propias realidades de un individuo o lo individual, es decir, de una persona o de un colectivo. El naturalismo sociológico es un enfoque que sostiene que la sociedad funciona con principios similares a la naturaleza, considerando al ser humano como un ser biológico influenciado por su entorno y genético, donde la sociedad y la naturaleza son esencialmente idénticas. Esta perspectiva, que se remonta a la influencia de Comte, el filósofo francés, pensador francés, se caracteriza por el determinismo, que postula que la conducta humana está predefinida por fuerzas externas e internas y se opone al idealismo romántico. El naturalismo sociológico al final lo que lleva a cabo es una manera de entender lo que es la sociedad y cómo funciona a través de la ciencia y de la naturaleza. El ser humano es un ser biológico porque está influenciado por la genética de sus padres y luego de su entorno. Y ahí la sociedad lo que habla es que toda la sociedad y la naturaleza son esencialmente idénticas dentro del naturalismo sociológico. Conte ya lo hablaba en el determinismo. ¿Qué es el determinismo? Una conducta humana que está predefinida por fuerzas externas e internas. Y es totalmente opuesto al idealismo romántico. El determinismo en sí, para explicarlo, es todo lo que viene ya,
predefinido anteriormente es algo que tú tienes interno, que sería lo tuyo por dentro, y lo externo. Y lo interno es lo que sería lo individual y lo externo sería la colectividad o, por ejemplo, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja o cualquier otra manera de entender lo que sería la evolución de cada persona, bueno, su propia vida. ¿Y qué es el idealismo romántico? Es un movimiento filosófico y artístico surgido a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que enfatiza el individuo, la emoción, la imaginación y la naturaleza, oponiéndose a la razón y al clasicismo del periodo de la Ilustración. Se caracteriza por la búsqueda de la pasión, la creación de un mundo subjetivo idealizado que choca con la realidad material y una fuerte conciencia de la libertad individual que busca la unión con el todo. El idealismo romántico, movimiento que surgió justo además casi en la época del romanticismo y el prerromanticismo. El prerromanticismo es anterior al romanticismo y luego hubo después del romanticismo el postromanticismo. Algún ejemplo sería Becker o Rosalía de Castro, como escritores posrománticos. El romanticismo en sí es el Duque de Rivas, Ángel Saavedra, Larra, Espronceda, como los más importantes dentro del romanticismo. Por ejemplo, Goethe sería casi el precursor del prerromanticismo europeo, más para entenderlo. Pero que al final el idealismo romántico es un movimiento filosófico artístico que surgió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que lo que da mayor importancia es a conceptos como el individuo, la emoción, la imaginación y la naturaleza, y se opone a todo lo que sea la ilustración, que es la razón, el clasicismo. ¿Y qué es lo que se caracteriza este tipo de concepto? Pues en la búsqueda de la pasión, la creación de un mundo subjetivo idealizado que choca con la propia realidad material, es decir, es recuperar el tiempo del pasado. No queremos ver la realidad, muchos de los artistas dentro del romanticismo creen que la realidad es negativa, es un absurdo. Y luego una fuerte conciencia de la libertad individual que busca la unión con el todo, es decir, el ser humano es libre, libre, libre y que esa unión tiene que ir con el todo. Y con ello finalizo. Si os gusta este vídeo relacionado con los conceptos filosóficos, religiosos y también históricos y artísticos. Comento que soy historiador. Y bueno, pues si os ha gustado darle a like a este vídeo, suscribiros, poner comentarios. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.